Nunca imaginé que una aplicación en mi portátil iba a mostrarme dónde había estado realmente mi esposa durante su viaje de amigas. Hasta ese domingo por la noche, yo pensaba que conocía a Lucía mejor que nadie. Llevábamos casi 7 años juntos, 3 de ellos casados, y aunque nuestro matrimonio no era perfecto, yo creía que era real. Creía que teníamos confianza, planes, una vida construida poco a poco. Vivíamos en Zaragoza, en un piso de 2 habitaciones, teníamos un perro, hablábamos de comprar una casa más adelante, a algunas noches, incluso imaginábamos cómo serían nuestros hijos. Yo trabajaba en tecnología y ella era enfermera en una clínica privada. Su trabajo era duro, con turnos largos, noches sin dormir y días en los que llegaba a casa agotada. Por eso, cuando me dijo que quería hacer un viaje de fin de semana con unas amigas de la universidad, no me molestó. Al contrario, pensé que lo necesitaba. No soy un hombre controlador, nunca lo fui. Siempre creí que en una relación cada persona debía tener su espacio, sus amistades y sus momentos propios. Lucía me contó que Marina, Raquel y una chica nueva llamada Elena estaban organizando una escapada a Valencia. Serían 4 días, de jueves a domingo. Playa, restaurantes, compras, alguna terraza por la noche y muchas risas. Todo sonaba normal. Incluso me alegré por ella. La ayudé a preparar la maleta, le recordé que llevara el cargador, le pregunté si necesitaba algo más y la llevé al aeropuerto. Iba feliz, casi saltando de emoción, hablando sin parar de la playa de la Malvarrosa, de los sitios que querían visitar y de lo bien que le iba a venir desconectar del hospital. En ese momento, no vi nada extraño. Solo vi a mi esposa cansada, emocionada por pasar unos días con sus amigas. El jueves todo fue bien. Me escribió cuando llegó, me mandó una foto desde el taxi y luego otra desde la habitación del hotel. En la imagen se veía una cama llena de ropa, una ventana con vistas al mar y una copa sobre una mesa. Me dijo, ya estamos aquí, amor. Luego te cuento más. Yo sonreí, le respondí que se divirtiera y seguí con mi día. Pero el viernes por la noche algo cambió. No fue una gran señal, no fue algo evidente, pero sí fue suficiente para que mi estómago se cerrara un poco. Lucía dejó de escribirme. No esperaba que estuviera pendiente del móvil todo el tiempo. No necesitaba mensajes cada 10 minutos. Pero ella siempre me mandaba un buenas noches cuando viajaba. Siempre. Aunque estuviera cansada, aunque saliera con amigas, aunque fuera un mensaje corto. Esa noche no llegó nada. El sábado por la mañana tampoco. Miré el móvil varias veces, tratando de no parecer obsesivo, pero el silencio seguía ahí. Cerca de las 3 de la tarde, por fin respondió, hola, amor, lo estamos pasando genial. Luego hablamos. Eso fue todo. Sin foto, sin explicación, sin contarme dónde estaban, sin ningún detalle. Y eso no sonaba a Lucía. Ella era de las que compartían todo. Si pedía un plato bonito, me mandaba foto. Si veía una calle iluminada, me mandaba vídeo. Si una amiga decía algo gracioso, me lo contaba como si yo también hubiera estado allí. Pero de pronto, en el viaje que supuestamente la tenía tan contenta, parecía que no quería mostrarme nada. El sábado por la noche intenté llamarla sobre las 10. Solo quería escuchar su voz y preguntarle cómo iba todo. La llamada fue directa al buzón de voz. Me dije a mí mismo que estarían en un sitio con música, quizá en una terraza o en un bar lleno de gente. Intenté tranquilizarme. No quería ser ese marido que arruina un viaje con inseguridades. Pero el domingo la sensación empeoró. Lucía debía volver por la tarde, así que le escribí para preguntarle si su vuelo seguía en hora y si quería que pasara a recogerla. Pasaron horas antes de que contestara. Cuando por fin lo hizo, escribió, el vuelo va con retraso. Tal vez llegue tarde. No te preocupes. Leí ese mensaje varias veces. Había algo raro en él. Lucía era muy organizada con los viajes. Revisaba horarios, puertas de embarque, retrasos y alternativas. Si un vuelo se retrasaba,
Me habría mandado una captura, un horario nuevo, cualquier detalle. Pero ese mensaje era frío, vago, casi improvisado. Fue entonces cuando hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su cronología de Google Maps. Años atrás, por temas de cuentas familiares, fotos compartidas y calendarios, ambos habíamos dejado algunos accesos abiertos en nuestros dispositivos. Yo ni siquiera recordaba que Google Maps podía guardar un historial bastante exacto de los lugares visitados si la ubicación estaba activada. Lucía lo tenía activado. Abrí Google Maps. En mi portátil, entré en su cuenta y busqué la opción de cronología. Al principio solo quería calmar mi cabeza. Quería comprobar que todo estaba en orden y sentirme ridículo por haber sospechado. Pero lo que vi me dejó helado. El domingo por la tarde aparecía en el aeropuerto de Valencia. Eso coincidía con su historia del vuelo retrasado. Pero entonces vi algo que no tenía sentido. La cronología mostraba que Lucía ya había estado en el aeropuerto ese mismo domingo por la mañana, alrededor de las 7:30. Después se fue, más tarde, volvió. Me quedé mirando la pantalla sin entender. Si su vuelo era por la tarde y estaba retrasado, ¿por qué había estado en el aeropuerto temprano por la mañana? Volví al viernes. Luego al sábado. Y ahí fue cuando todo empezó a romperse. El viernes por la noche, justo cuando dejó de contestarme, Google Maps la ubicaba en una dirección residencial que no era el hotel. Hice clic en el punto del mapa. Era un edificio de apartamentos en una zona tranquila, a unos 25 minutos de la playa. El sábado aparecía otra vez allí. Gran parte del día en esa dirección, luego un rato en el hotel, después de nuevo en el mismo edificio. La cronología mostraba rutas, horarios aproximados, tiempo de estancia, entradas y salidas. Era como leer una versión silenciosa del viaje que ella no me había contado. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Intenté buscar explicaciones. Quizá era el piso de una amiga. Quizá alguien del grupo conocía a alguien allí. Quizá Google Maps se había equivocado. Pero cuanto más miraba, menos creía en esas excusas. Entonces abrí Instagram. Primero revisé el perfil de Marina, la amiga más cercana de Lucía. Había muchas historias del viaje, fotos en la piscina, cenas, copas, vestidos, selfies frente al espejo y vídeos caminando por la ciudad. Todo parecía normal, hasta que noté algo que me dejó sin aire. En las historias del viernes y del sábado por la noche solo aparecían 3 mujeres, Marina, Raquel y Elena. Lucía no estaba. En una foto, Marina había escrito, «Esta noche nos falta una». En otra, puso, «Cuando la cuarta tiene otros planes», con un emoji de guiño. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Otros planes? ¿Qué quería decir eso? Hice capturas antes de que las historias desaparecieran. Luego entré en el perfil de Raquel. Pasaba lo mismo. 3 chicas, no 4. En una historia del sábado, Raquel escribió, «Nos abandonaron por una cita misteriosa». Ahí dejé de respirar con normalidad. Revisé también el perfil de Elena, aunque apenas la conocía. Sus historias mostraban la misma salida, la misma terraza y la misma ausencia. Pero en uno de sus vídeos vi algo que me hizo quedarme completamente quieto. Era un clip corto, grabado de noche, en una terraza con música. Las 3 chicas estaban brindando cerca de la cámara. Al fondo, en una mesa junto a la barandilla, se veía a una mujer sentada con un hombre. La imagen era oscura y duraba pocos segundos, pero esa mujer se parecía demasiado a Lucía. Era su pelo, su forma de inclinar la cabeza, su manera de reírse tapándose un poco la boca. Vi el vídeo una vez. Luego otra. Luego muchas más. Cada vez que lo repetía, sentía que mi vida se estaba hundiendo un poco más. Esa noche, cerca de las 11:30, Lucía llegó a casa. Entró con una sonrisa, abrazó al perro, dejó la maleta en el pasillo y me besó como si nada hubiera pasado. Se sentó en el sofá y empezó a contarme lo increíble que había sido el viaje. Me habló de un restaurante, de una terraza,
de una noche en la que Raquel supuestamente bebió demasiado y tuvieron que ayudarla a volver al hotel. Yo apenas podía escuchar. Cada palabra que decía chocaba contra lo que había visto en el mapa. Ella hablaba de cenas con sus amigas, pero su ubicación decía otra cosa. Ella hablaba de noches de risas, pero las historias mostraban a sus amigas sin ella. No la enfrenté esa noche. No porque no quisiera, sino porque todavía estaba tratando de entender si podía existir una explicación que no me destruyera. Dormí poco. O mejor dicho, no dormí. El lunes por la mañana, cuando Lucía se fue al trabajo, llamé a Marina. La conocía desde hacía años. Había estado en nuestra boda, había cenado en nuestra casa, y yo pensaba que, si alguien podía decirme la verdad, era ella. Al principio la conversación fue normal. Le pregunté cómo había ido el viaje y le dije que me alegraba que se hubieran divertido. Luego, intentando mantener la voz firme, le pregunté, «Oye, ¿qué hicisteis el viernes y el sábado por la noche?» Lucía me lo contó muy por encima. Hubo un silencio. No fue una pausa normal. Fue un silencio largo, incómodo, de esos que ya tienen una respuesta dentro. Marina dijo, «Pues, lo típico. Cenar, salir un poco, cosas de chicas». Su voz sonaba nerviosa. Entonces añadí, «Vi algunas de tus historias. Parecía divertido. Pero me llamó la atención que en casi todas estabais solo vosotras tres». Otro silencio. Esta vez más claro. Marina respiró hondo y bajó la voz. «Alejandro, creo que deberías hablar con Lucía». Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Hablar con ella de qué?, pregunté. Marina tardó unos segundos en responder. «No puedo meterme en esto. No me corresponde. Pero eres un buen hombre, y no mereces esto». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Ella no me había dicho la palabra exacta, pero acababa de confirmarme todo. Ese día no fui a trabajar. Avisé de que estaba enfermo, y no era mentira. Me sentía enfermo de verdad. Volví al portátil y empecé a guardar pruebas. Capturas de la cronología de Google Maps, horarios, rutas, direcciones, historias de Instagram, comentarios, todo. Después copié la dirección del edificio donde Lucía había pasado tanto tiempo y la busqué en internet. Era un bloque moderno de apartamentos, con balcones grandes y garaje privado. Empecé a revisar publicaciones públicas etiquetadas cerca de esa ubicación. Me sentía absurdo, como si estuviera investigando mi propio matrimonio desde fuera, pero ya no podía parar. Después de casi una hora encontré un perfil que me congeló la sangre. Un hombre llamado Hugo Serrano había publicado fotos desde el balcón de su apartamento ese viernes y ese sábado. La vista coincidía con el edificio. Entré en su perfil. Tenía 33 años, trabajaba en una agencia inmobiliaria y vivía en Valencia. Al principio pensé que quizá era una coincidencia. Luego vi varias fotos donde Lucía aparecía etiquetada. Fotos que yo nunca había visto. Una era de hacía unas 3 semanas. Lucía estaba en un restaurante elegante, sentada frente a él, sonriendo de una forma que yo conocía demasiado bien. El texto de la publicación decía, «Por fin aceptó una cena de verdad». Me levanté de golpe, fui al baño y vomité. No es una forma bonita de decirlo. Fue exactamente eso. Sentí que el cuerpo rechazaba lo que la cabeza acababa de entender. Después me senté en el suelo, respirando como podía, mientras todo empezaba a encajar. Pero todavía faltaba más. Entré en la página de nuestra compañía telefónica. Yo era usuario autorizado del plan familiar, así que podía ver registros de llamadas y mensajes, aunque no el contenido. Allí estaba. Un número de Valencia repetido cientos de veces durante las últimas semanas. Llamadas de madrugada. Mensajes a horas en las que ella supuestamente dormía a mi lado. Conversaciones durante descansos del trabajo. Llamadas en días en los que me decía que tenía turno extra. Algunas duraban más de 1 hora. Imprimí todo.
Guardé cada archivo. No quería enfrentarla solo con una sospecha, porque sabía que podía negarlo, girarlo, hacerme sentir paranoico. Para cuando terminé, ya no había duda. Mi esposa llevaba al menos 2 meses viéndose con otro hombre, y el viaje de amigas había sido una excusa para pasar un fin de semana entero en su apartamento. Esa noche, Lucía volvió del trabajo como si el mundo siguiera igual. Me preguntó qué quería cenar. Me habló de una compañera del hospital. Hizo planes para la semana. Yo la miraba desde la cocina, intentando entender cómo alguien podía actuar con tanta calma después de mentir de esa manera. ¿Cómo podía mirarme a los ojos? ¿Cómo podía entrar en nuestra casa, acariciar a nuestro perro, dejar las llaves en la misma mesa de siempre y fingir que nada había cambiado? Al final no pude más. Le pregunté, ¿cómo te fue con él? Lucía se quedó inmóvil. ¿Qué has dicho? Me apoyé en la encimera y repetí, que cómo te fue con él. En Valencia. En su apartamento. Su cara cambió lentamente. No fue miedo inmediato. Fue cálculo. La vi pensar. La vi medir cuánto sabía yo, que podía negar y que mentira podía intentar todavía. Dijo, no sé de qué hablas. Entonces fui al salón, cogí la carpeta con las pruebas y la dejé sobre la mesa. Tengo tu cronología de Google Maps. Tengo la dirección donde pasaste la noche del viernes y gran parte del sábado. Tengo las historias de tus amigas. Tengo las publicaciones de Hugo. Y tengo los registros de llamadas. Lucía miró la carpeta, luego me miró a mí, y su rostro se quedó vacío. No gritó. No se defendió. Solo se apagó. Le pregunté, ¿no vas a decir nada? Ella bajó la cabeza y respondió, ¿qué quieres que diga? Lo que pasó después fue una caída completa. Lucía empezó a llorar de una manera que yo nunca le había visto. No era un llanto bonito ni una disculpa rápida por haber sido descubierta. Era un derrumbe real, con la respiración rota, la cara roja y las palabras saliendo entre sollozos. Entonces lo admitió todo. Hugo le había escrito por Instagram 2 meses antes, después de verla en una historia de Marina. Al principio, según ella, fueron mensajes inocentes. Luego conversaciones más personales. Luego llamadas. Después empezaron a verse cuando ella decía que tenía turnos largos o cuando supuestamente salía con amigas. El viaje a Valencia había sido idea de él. Le dijo que podía usar la reunión con sus amigas como excusa para pasar varios días juntos sin que yo sospechara. Pero la parte que más me rompió llegó después. Lucía me dijo que pensaba dejarme de todos modos. No había sido un error de una noche, ni un momento de debilidad, ni una aventura sin importancia. Llevaba semanas preparando su salida. Hugo la estaba animando a divorciarse y mudarse cerca de él. Ella pensaba esperar a que terminara nuestro contrato de alquiler, dentro de unos meses, decirme que nuestra relación se había desgastado y marcharse sin contarme la verdad completa. Yo me quedé sentado en el sofá, escuchando cómo mi vida se destruía en tiempo real. Lucía decía que lo sentía, que nunca quiso que me enterara así, que iba a hablar conmigo más adelante. Luego dijo una frase que todavía recuerdo palabra por palabra, te quiero, Alejandro, pero ya no estoy enamorada de ti. La conversación duró horas. Intentó hablar de nuestros problemas, de discusiones antiguas, de la rutina, de que se sentía sola, de que yo ya no la miraba igual. Yo la escuché, pero no lo acepté como excusa. Si era infeliz, podía haberlo dicho. Podíamos haber ido a terapia. Podíamos haber terminado con respeto. Pero ella eligió mentirme, engañarme y construir otra vida mientras yo seguía creyendo que nuestro matrimonio tenía futuro. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia, tristeza y cansancio. Lucía se fue a casa de su hermana mientras decidíamos qué hacer. Yo llamé a un abogado y empecé los trámites de divorcio. Lo más duro fue contárselo a nuestras familias. No hay una forma sencilla de decirle a tus padres, a tus amigos y a la gente que te quiere que tu matrimonio terminó porque tu esposa llevaba una doble vida. Algunos no sabían qué decir.
Otros se enfadaron. Otros me preguntaron si estaba seguro. Yo tenía pruebas, demasiadas pruebas. Marina me llamó unos días después para disculparse. Me contó que se enteró de lo de Hugo el viernes por la noche, cuando Lucía desapareció para verlo. Marina la enfrentó, pero Lucía le rogó que no dijera nada hasta que pudiera arreglar la situación. Marina dijo que se sentía culpable por haber guardado el secreto, aunque solo fueran unos días. También me dijo que el grupo de amigas estaba avergonzado por lo que Lucía había hecho. No sé si escuchar eso me ayudó o me hizo sentir peor. Después de aquello empecé terapia. Al principio pensé que lo que más dolía era la infidelidad, pero no era solo eso. Lo peor era la mentira diaria. Era recordar cada mañana en la que Lucía desayunó conmigo, cada noche en la que se acostó a mi lado, cada conversación sobre el futuro, y entender que al mismo tiempo estaba hablando con otro hombre y preparando su salida. Me pregunté muchas veces si había señales que no quise ver. Y sí, mirando atrás, las había. Estaba más distante. Pasaba más tiempo con el móvil boca abajo. Tenía menos interés en la intimidad. Aceptaba demasiados turnos extra. Se arreglaba más de lo normal para planes supuestamente sencillos. Pero yo confiaba en ella. Y cuando confías de verdad en alguien, no vives buscando pruebas de que te está traicionando. La cronología de Google Maps probablemente me salvó de perder más tiempo. Si no hubiera revisado eso, quizás Lucía habría seguido con su plan. Habría esperado unos meses, me habría dicho que nos habíamos alejado, y yo habría pasado años preguntándome qué hice mal. Descubrir la verdad no hizo que doliera menos, pero al menos me dio una respuesta. Casi 7 años de relación y 3 de matrimonio se redujeron a capturas de pantalla, registros telefónicos y una dirección repetida en un mapa. Con el tiempo, también entendí algo más: Lucía quería controlar la historia. Quería que todos pensaran que lo nuestro había terminado porque la relación se apagó. Quería salir de nuestro matrimonio sin cargar con lo que había hecho. Pero yo no iba a proteger su imagen mientras ella destruía mi vida en silencio. Así que publiqué un mensaje breve en mis redes. No insulté, no inventé nada, no hice un drama largo. Solo escribí la verdad: Lucía y yo nos estamos divorciando porque mantuvo una relación con otro hombre durante 2 meses y usó un viaje de amigas a Valencia como excusa para pasar el fin de semana con él. La publicación explotó. Su familia no sabía nada. Muchos amigos tampoco. Algunos compañeros de trabajo se enteraron. Lucía me llamó furiosa, diciendo que yo era cruel, que quería humillarla y arruinarle la vida. Pero yo no me arrepentí. Después de tantas mentiras, no pensaba cargar también con el silencio. Lo más irónico fue lo que pasó con Hugo. Al parecer, Lucía le había dicho que estaba separada y que el divorcio ya estaba en marcha. Él no sabía que ella seguía viviendo conmigo, durmiendo en nuestra casa y fingiendo ser mi esposa todos los días. Cuando vio la publicación y entendió que también le había mentido a él, terminó con ella casi de inmediato. En una sola semana, Lucía perdió a su marido y también al hombre por el que decía querer empezar una nueva vida. Y esa fue la parte más extraña de todo. Lucía no parecía una mala persona para quienes la conocían. Era enfermera, cuidaba pacientes, hablaba con dulzura, sonreía a todo el mundo y parecía responsable. Nadie la miraba y pensaba: esta mujer es capaz de llevar 2 vidas. Pero lo hizo. Y lo hizo tan bien que eso fue lo que más miedo me dio. Porque después de algo así, uno se queda con una pregunta difícil: ¿cuánto conocemos realmente a las personas que tenemos más cerca? Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo parecido es simple: escucha tu intuición. No conviertas una duda pequeña en una guerra, pero tampoco ignores señales claras solo porque quieres creer que la persona que amas nunca te haría daño. Si una relación no te hace feliz, habla. Busca ayuda. Sé honesto. Termina las cosas con dignidad si ya no hay solución. Pero no destruyas a alguien con mentiras mientras preparas una vida nueva a sus espaldas. Porque la verdad siempre encuentra una forma de salir. Y cuando sale, no solo pierdes una relación.
Pierdes también la confianza, el respeto y la imagen que los demás tenían de ti. Hoy estoy mejor. Tengo mi propio piso, volví a ver a mis amigos, empecé a recuperar mis rutinas y por primera vez en mucho tiempo siento que puedo respirar sin ese peso en el pecho. Sé que tardaré en confiar otra vez. Sé que habrá días difíciles. Pero al menos ya no vivo dentro de una mentira. El divorcio se cerró en poco más de 2 meses. No teníamos hijos, no teníamos una casa en común y al final cada uno siguió su camino. Ella se quedó con las consecuencias de sus decisiones. Yo me quedé con el dolor, sí, pero también con la verdad. Y aunque la verdad me rompió primero, fue lo único que me permitió empezar de nuevo.